Las gemelas del multimillonario eran ciegas hasta que la nueva empleada latina hizo algo que lo cambió todo. Estas niñas nunca verán. Acepten ya esta realidad. Las palabras del Dr. Richardson resonaron en el lujoso despacho de la mansión Blackwood como una sentencia de muerte. Ethan Blackwood, de 42 años, sintió que su mundo se derrumbaba por tercera vez en 5 años. Primero perdió a su esposa durante el parto. Luego descubrió que sus hijas gemelas habían nacido ciegas y ahora otro especialista confirmaba que no había esperanza. Rachel y Rebecca, sus pequeñas de 8 años, esperaban en el piso de arriba, una vez más frustradas tras horas de dolorosos exámenes que no llevaban a ninguna parte. El multimillonario de la industria tecnológica había gastado $12 millones en tratamientos experimentales y consultas con los mejores especialistas de Boston, Nueva York e incluso Suiza. Todos llegaban a la misma devastadora conclusión: ceguera cortical congénita irreversible. El llanto ahogado de una de las niñas resonó desde el segundo piso de la mansión en Connecticut. Las gemelas pasaban los días encerradas en su habitación, negándose a participar en cualquier actividad. Niñeras especializadas entraban y salían, ninguna duraba más de 3 meses. Todas se rendían ante lo que parecía imposible. Ethan miraba desde su ventana el jardín perfectamente cuidado, pero ni las flores lograban penetrar la oscuridad de su vida. Su empresa de inteligencia artificial prosperaba, pero nada tenía sentido si no podía darles a sus hijas lo más básico, una infancia con esperanza. El interfono sonó. Señor Blackwood, dijo su secretaria Margaret. Ha llegado una candidata para el puesto de ama de llaves. Sara Morales está aquí para la entrevista. Suspiró. Otra empleada más. Ethan bajó las escaleras de mármol, preparado para un trámite rutinario. En el vestíbulo lo esperaba una mujer joven, con una carpeta en mano. Sara Morales tenía 28 años, cabello castaño recogido en un moño sencillo, ropa modesta pero limpia, y una postura que transmitía una fuerza callada. Cuando oyó el llanto de las niñas, se le encogió el corazón. Sara venía de una familia mexicana que había sufrido pérdidas profundas durante la migración. Sus abuelos, campesinos desplazados por la violencia, le contaban historias de niños que lloraban no por capricho, sino por desesperanza. Ese sonido lo reconocía bien. Sus hijas, dijo suavemente, están sufriendo mucho. Ethan se detuvo, sorprendido por la empatía genuina en su voz. La mayoría evitaba hablar del tema. Nacieron ciegas, respondió él con la voz pesada. Los mejores médicos del mundo ya las han visto. No hay nada que hacer. Pero en los ojos de Sara brillaba algo distinto, un destello que parecía desafiar lo imposible. Durante la entrevista se mostró profesional, pero en su mente no dejaba de escuchar aquel llanto. Recordaba lo que su bisabuela, una partera en Michoacán, había enseñado: ningún niño debe ser abandonado, aunque todo parezca perdido. Esa herencia, transmitida de generación en generación, le daba la certeza de que tal vez había algo más allá de los diagnósticos. El primer día de trabajo de Sara comenzó a las 6 de la mañana. Llegó con un bolso pequeño y una determinación enorme. Margaret, la secretaria, la recibió con escepticismo. Eres muy joven para tanta responsabilidad. Las niñas no interactúan con nadie desde hace meses. Y el señor Blackwood está al límite. Sara observó la mansión. Retratos de la difunta esposa decoraban las paredes y las cortinas permanecían cerradas, como si la casa se negara a dejar entrar la luz. Al subir al segundo piso, encontró a Rachel y Rebecca en sillones grandes, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Era un movimiento repetitivo que Sara había visto antes, lo hacían los niños con traumas profundos en su comunidad. La enfermera de turno, una mujer de unos 50 años, miraba su celular sin prestarles atención. Dejen de llorar, dijo con frialdad. Son ciegas y punto. Sara apretó los puños. Eso no era lo que esas niñas necesitaban. Ese mismo día, cuando Ethan salió a una reunión con inversores, la enfermera bajó a la cocina. Sara aprovechó y entró a la sala. Hola, pequeñas, dijo con voz cálida. Soy Sara, vine a ayudar en la casa. Rachel, siempre más cautelosa, preguntó. ¿Dónde está la enfermera linda? Se fue a merendar, respondió Sara sonriendo. ¿Quieren hacerme compañía? Para sorpresa de todos, Rebecca mostró curiosidad. ¿Hablas distinto, tu acento? Sara sonrió. Mi familia es latina, venimos de México.
Pasamos momentos difíciles, pero aprendí que siempre hay un rayo de luz, aunque todo se vea oscuro. Durante minutos, les habló de sonidos, olores, texturas. Y notó algo extraordinario: cuando hacía un ruido a la derecha, Rachel giraba la cabeza con precisión. Cuando se movía a la izquierda, Rebecca la seguía. Incluso reaccionaban cuando ella se paraba frente a la ventana cerrada y un rayo de luz se filtraba. Había esperanza. Esa noche, Ethan escuchó a sus hijas conversar animadamente. No eran llantos, sino voces vivas. Se detuvo en la escalera, incrédulo. Y al día siguiente, Sara encontraría un archivo olvidado en el despacho, informes médicos de cuando las gemelas eran bebés, donde se mencionaba posible percepción lumínica residual. Un detalle que había desaparecido misteriosamente de todos los reportes posteriores. El Dr. Richardson, el especialista que había dado el veredicto final esa mañana, no solo era arrogante, sino que estaba ignorando deliberadamente pruebas que podrían cambiar por completo el destino de esas niñas. Y Sara estaba decidida a descubrir por qué, aunque eso significara desafiar a toda la élite médica que había condenado a Rachel y Rebecca a una vida de oscuridad. 3 días después de encontrar los informes contradictorios, Sara tomó una decisión que lo cambiaría todo. Había pasado las noches estudiando los documentos médicos que había fotografiado en secreto y comparándolos con la información que encontraba en Internet sobre el desarrollo visual infantil. Las discrepancias eran demasiado evidentes para ser casualidad. Esa mañana de jueves, mientras Ethan estaba en una videoconferencia con inversores de Tokio y la enfermera Linda había salido a comprar medicamentos, Sara decidió hacer una prueba que su bisabuela, una partera en un pequeño pueblo de Michoacán, había desarrollado décadas atrás, cuando no había acceso a especialistas. Era un método sencillo para detectar percepción residual de luz con objetos cotidianos. Niñas, vamos a jugar a un juego especial que me enseñó mi bisabuela, dijo entrando con una linterna y unos pañuelos de colores. Es un secreto de mi familia, que nunca le hemos contado a nadie. Rachel y Rebecca se animaron de inmediato. Durante las últimas semanas, Sara se había convertido en su fuente de alegría, les contaba historias de su familia en México, les enseñaba juegos sensoriales y les devolvía la ilusión de pertenecer al mundo. Sara comenzó haciendo sombras con su mano entre la ventana cerrada y las niñas. Para su sorpresa, ambas reaccionaron enseguida. Algo cambió, susurró Rebecca. Se oscureció, y ahora se aclaró, añadió Rachel, siguiendo el movimiento de la mano. El corazón de Sara latía acelerado. Las niñas no eran completamente ciegas. Continuó con la linterna y pañuelos de colores. Con el rojo, Rachel dijo. Parece más cálido. Con el azul, Rebecca comentó. Se siente más frío. Estaban percibiendo diferentes longitudes de onda. Era una señal inequívoca de que su sensibilidad a la luz era mucho mayor de lo que cualquier médico había diagnosticado. Justo entonces oyó pasos en el pasillo. Ocultó rápido la linterna y siguió conversando como si nada. El Dr. Richardson apareció acompañado por Ethan y la enfermera. Señorita Morales, dijo con tono condescendiente. He oído que ha estado realizando actividades no autorizadas con las pacientes. Sara mantuvo la calma. Solo hablo con ellas, doctor. La interacción social es importante para cualquier niño. No son niñas normales, replicó Richardson con frialdad. Son pacientes con ceguera cortical severa. Darles falsas esperanzas es cruel. Ethan miraba dividido, por un lado, la autoridad médica, por otro, el cambio positivo en sus hijas desde la llegada de Sara. Con respeto, doctor, dijo Sara con firmeza, no veo cómo el cariño puede dañar a ningún niño. El médico se irritó. El señor Blackwood paga una fortuna por mis servicios. No necesito que una niñera cuestione mis métodos. El tono despectivo no pasó desapercibido para Sara. No era solo su puesto, también era su origen. Esa noche, cuando todos dormían, Sara llamó a su prima Naomi, una oftalmóloga latina que trabajaba en Boston. Lo que me cuentas es imposible, dijo Naomi. Si de verdad reaccionan a la luz, no están ciegas. Quizás tengan una discapacidad visual tratable. Eso mismo pienso. Necesito que vengas. Pero sin que Richardson lo sepa. Naomi dudó. Sara, si descubren que interfiero en un caso ajeno, puedo perder mi licencia. Prima, son niñas condenadas a la oscuridad por un diagnóstico que no encaja. Nuestra bisabuela se jugó la vida ayudando a niños sin recursos. No podemos hacer menos.
Tras un silencio, Naomi accedió. Está bien. Iré el viernes. Pero debe ser en secreto. El viernes por la mañana, Naomi llegó disfrazada de consultora educativa. Ethan aceptó la visita intrigado, y más aún cuando Sarah le dijo que era gratuita. Mientras Richardson asistía a una conferencia en Manhattan, Naomi examinó a las gemelas en secreto. Con equipos portátiles, hizo pruebas de agudeza visual, movimiento y percepción de luz. Los resultados fueron impactantes. Ethan, dijo Naomi después de 3 horas, tus hijas no son ciegas. Tienen cerca del 40% de capacidad visual. Con estimulación, pueden desarrollar habilidades significativas. El multimillonario se dejó caer en la silla, pálido. ¿Cómo es posible? 15 médicos confirmaron lo contrario. Naomi mostró imágenes del nervio óptico en su laptop. Aquí hay actividad en la corteza visual. Nunca fueron completamente ciegas. Los equipos actuales lo confirman. Sarah lloraba de emoción. Entonces, las pruebas que hice eran reales. Más que reales, replicó Naomi indignada. Con estimulación temprana, pudieron haber tenido una vida casi normal. Se les negaron 8 años cruciales de desarrollo. Ethan se levantó furioso. ¿Me dices que mis hijas fueron condenadas por negligencia médica? Naomi asintió. Alguien suprimió información. Los primeros informes mencionan percepción de luz. Esa nota desapareció misteriosamente. En ese momento, la enfermera Linda entró apresurada. Señor Blackwood, el doctor Richardson está llamando. Se enteró de que una médica vio a las niñas. Ethan la miró con una calma gélida. Dígale al doctor que lo estaremos esperando. 2 horas después, Richardson irrumpió en la mansión con colegas y un abogado. Esto es un absurdo. Gritó. Ha dejado que charlatanes interfieran en un caso delicado. Ethan bajó con una carpeta en la mano. Doctor, explíqueme por qué nunca mencionaron la percepción visual residual. Porque no existe, replicó el furioso. Naomi mostró su licencia. Soy neurooftalmóloga graduada en Harvard. Y puedo probar lo contrario. Richardson palideció. Naomi continuó. Usted usó protocolos obsoletos e ignoró señales claras. Peor aún, alguien eliminó la evidencia inicial. Sarah dio un paso al frente mostrando las fotos de los informes originales. Doctor, ¿cómo explica que las notas sobre percepción de luz desaparecieran de los reportes posteriores? El silencio que siguió fue más revelador que cualquier palabra. Richardson se puso visiblemente nervioso y empezó a sudar frío. Esas observaciones eran inconclusas. ¿Inconclusas o inconvenientes? Preguntó Ethan con voz cortante como una cuchilla. Inconvenientes, porque significaban que usted y sus colegas tendrían que admitir que estaban equivocados. Uno de los colegas de Richardson intentó intervenir. Señor Blackwood, el doctor Richardson es un profesional respetado. No puede hacer acusaciones infundadas. ¿Acusaciones? Naomi se rió con amargura. Aquí tengo exámenes de hoy que muestran actividad en la corteza visual de sus hijas. Las condenaron a 8 años de oscuridad innecesaria por incompetencia o negligencia. Richardson jugó su última carta. Incluso si hay alguna función residual, ya es demasiado tarde. El periodo crítico de desarrollo visual pasó. Sarah dio un paso al frente, con los ojos encendidos de determinación. Doctor, mi bisabuela, partera en Michoacán, rehabilitó a niños con traumas visuales en condiciones muchísimo peores. Nunca es tarde para darle esperanza a un niño. Ethan miró a Richardson con desprecio. Doctor, usted y su equipo están despedidos en este instante. Y le recomiendo hablar con sus abogados, porque los voy a demandar por negligencia médica. Pero, Richardson intentó protestar. Fuera de mi propiedad. Ahora. Mientras los médicos se retiraban a toda prisa, Rachel y Rebecca asomaron en lo alto de la escalera, atraídas por las voces. Papá, ¿por qué gritas? Preguntó Rachel. Ethan subió, se arrodilló ante ellas con lágrimas en el rostro. Chicas, descubrimos algo maravilloso. No están ciegas como decían. Van a aprender a ver. Rebecca tocó la cara de su padre con curiosidad. La tía Sarah siempre dijo que éramos especiales. Y tenía razón, dijo Sarah, abrazándolos. Más de lo que nadie imaginó.
Esa noche, cuando las niñas durmieron tranquilas por primera vez en años, sabiendo que había esperanza, Isen tomó la mano de Sara bajo las estrellas del jardín. ¿Cómo puedo agradecerte lo que hiciste por nosotras? No tienes que agradecerme, respondió ella. En mi familia me enseñaron que cuando ves una injusticia, tienes la obligación de pelear, sin importar lo poderosos que sean quienes la cometen. Lo que Richardson ignoraba era que Naomi había documentado todo y ya preparaba un informe para el Consejo Médico Estatal, exponiendo no solo su negligencia, sino un patrón de diagnósticos erróneos que dañaron a decenas de familias. 9 meses después, la mansión Blackwood era irreconocible, cortinas ligeras, luz natural por todas partes, risas infantiles en los pasillos. Rachel y Rebecca asistían a sesiones diarias de estimulación visual con especialistas recomendados por la DRA, Naomi Morales. Pero el avance más impresionante ocurría en lo cotidiano con Sara. Las niñas ya identificaban formas, distinguían colores primarios y caminaban seguras por la casa. «Sara, mira lo que hice», gritó Rebecca, corriendo por el jardín con un dibujo, figuras humanas bajo un sol amarillo. Era la primera vez que representaba visualmente su mundo. Rachel llegó con un libro de letras grandes. «Estoy aprendiendo a leer. Las letras son como sombras con formas distintas». Isen, desde el porche, aún se emocionaba con cada logro. En meses se había convertido en un padre presente, involucrado y agradecido. «Cuesta creer que hace un año vivían en oscuridad», dijo. «Nunca vivieron en oscuridad total», corrigió Sara con dulzura. «Solo las convencieron de que así era. La luz siempre estuvo ahí, esperando a que alguien creyera en ella». Ese mismo día llegó la llamada del abogado de Isen con novedades del proceso. Isen, sonó entusiasmado, el Consejo Médico Estatal concluyó la investigación. Al Dr. Richardson le suspendieron la licencia por 2 años y, lo más importante, identificaron 17 familias más afectadas por el mismo patrón de negligencia. Sara sintió una oleada de satisfacción. Lo de los Blackwood era solo la punta del iceberg. Y hay más, continuó, el artículo de la DRA, Naomi Morales sobre el caso se publicó en la revista médica más prestigiosa del país. Hospitales en todo Estados Unidos están revisando sus protocolos de diagnóstico de ceguera infantil. Isen colgó, giró hacia Sara con lágrimas en los ojos. «No solo salvaste a mis hijas, ayudaste a docenas de niños que ni conocemos». «No fui sola», dijo ella, mirando a Rachel y Rebecca jugar. «Ellas me enseñaron que los milagros ocurren cuando te niegas a aceptar lo imposible como definitivo». Esa tarde, tras una sesión espectacular, Rebecca miró a Sara. «Gracias por no rendirte con nosotras cuando todos lo hicieron». Sara se arrodilló a su altura. «En mi familia nos enseñaron a no rendirnos con los nuestros. Y ustedes se volvieron de los míos desde el primer día». Isen tomó la mano de Sara. Además de salvar a sus hijas, se habían hecho compañeros de vida. La relación floreció de forma natural, admiración mutua y propósito compartido. «Me devolviste más que la vista de las niñas», dijo él. «Nos devolviste la esperanza». 6 meses después, la transformación fue total. Rachel y Rebecca ingresaron a una escuela regular, con mínimas adaptaciones. Sus maestros decían que su determinación inspiraba a compañeros y docentes. Sara formalizó su puesto como coordinadora de desarrollo especial y, sobre todo, se convirtió en la esposa de Isen y madre adoptiva de las niñas. La boda fue sencilla y emotiva, en el jardín donde todo empezó. Durante la fiesta, la DRA, Naomi Morales brindó. Hace un año, Isen pensaba que sus hijas estaban condenadas. Las niñas creían que nunca podrían ver. Y Sara era solo una ama de llaves buscando trabajo. Hoy sabemos que la verdadera ceguera no estaba en los ojos de las niñas, sino en la negativa de los adultos a cuestionar diagnósticos erróneos. La visión no vino de tratamientos carísimos, sino del coraje de una mujer que se negó a aceptar lo inaceptable. Esa noche, mientras las acostaban, Rebecca dijo por primera vez: «Mamá Sara, ¿sabías desde el primer día que íbamos a poder ver?». Sara sonrió y le acarició el cabello. Sabía que tenían luz por dentro. Solo necesitaban a alguien que creyera en esa luz tanto como ustedes. Rachel agregó desde la cama de al lado. Y ahora ayudamos a otros niños a encontrar su luz también, ¿verdad? Ya lo estaban haciendo. La familia creó la Fundación Rachel and Rebecca para diagnósticos precisos y tratamientos adecuados. En poco tiempo había ayudado a más de 50 familias.
Años después, convertidas en jóvenes adultas, una abogada de derechos de personas con discapacidad y la otra oftalmóloga pediátrica contaban su historia en conferencias. Todo cambió cuando una niñera latina se negó a aceptar que éramos menos capaces, decía Rachel. No nos curó, nos liberó de la prisión que otros habían construido a nuestro alrededor. Sara siguió siendo quien siempre fue, una mujer que cree en el poder transformador de la esperanza y en decir no a las injusticias. Demostró que una sola persona, armada con valentía y amor, puede desafiar sistemas enteros y reescribir destinos que parecían sellados para siempre. La mansión Blackwood no solo se volvió un hogar lleno de amor, sino un símbolo. Los milagros ocurren cuando alguien está dispuesto a pelear por tu luz, incluso cuando todos los demás dejaron de buscarla. ¿Tú has tenido a alguien que no se rinde contigo cuando el resto ya perdió la esperanza? Si esta historia te tocó, compártela, quizás seas esa persona que enciende la luz de otro.